Muy bien, puede tomar su lugar y vamos a estudiar la palabra. Estamos en el tema aprendiendo misterios. Diga conmigo, misterios. O sea, son secretos que Dios nos revela, y en este caso de su trono, principalmente lo que está descrito en el libro de Apocalipsis. Así es que vamos a Apocalipsis capítulo 4. Vamos a conocer otros misterios del trono de Dios, sabiendo ya que el trono de Dios se tiene que establecer en cada uno de nosotros para que podamos nosotros también estar en la Nueva Jerusalén. ¿Está claro esto, verdad? Y el trono de Dios nos habla de su soberanía, del carácter de Dios mismo, carácter que se tiene que formar en nosotros para que podamos nosotros ser de los que vencedores, a los que el Señor Jesús les diga: ven, siéntate en mi trono, porque está escrito en Apocalipsis, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y nuestra meta, nuestro deseo, nuestro anhelo tiene que ser el trono de Dios. ¿Qué significa eso? Tener una unión plena, total, con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. A eso se refiere el hecho del trono de Dios. Es llegar a esa unidad plena con Dios. Así es que en Apocalipsis capítulo 4, vamos a leer nuevamente lo que describe aquí el apóstol Juan, de esta experiencia que él tuvo y que usted y yo necesitamos, y creo que vamos a entender un poco más por qué necesitamos tener este tipo de experiencias para que se haga vida en nosotros su palabra. Acá en el capítulo 4, versículo 1 dice el apóstol Juan: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Eso es lo que necesitamos nosotros, mis hermanos, ¿sí? Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y el versículo 5, que es el que vamos a meditar hoy, dice: y del trono salían, ¿qué cosa? Léalo en voz alta. Salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora bien, voy a repetir: estudiar el trono y conocer los misterios del trono es conocer el carácter de nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, es algo que se tiene que formar en nosotros al hablar del trono. Eso ya nos abre el entendimiento, o ya nos levanta a otra dimensión espiritual de entendimiento. El saber que el trono no es algo nada más que existe, sino que nos da revelación de quién es Dios, quién es Cristo, de su gobierno, de su soberanía, y cómo ese carácter de Él se tiene que formar en nosotros. ¿Estamos? Nosotros tenemos que ser portadores del trono de Dios en nuestro corazón para estar en completa unidad con Él. Y de acuerdo a la descripción de Apocalipsis, mira, el libro de Apocalipsis es uno de los libros quizás, o sea, para mí, pues, uno de los más emocionantes que hay y poderosos. Pero acá, en lo que habla del trono, habla de cosas que están en el trono, que salen del trono. Hay cosas que, o sea, nos habla de lo que está en el trono, de lo que sale del trono y de lo que hay alrededor del trono. Y vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos guíe para ir conociendo algunos de estos misterios. Pero algo que sale del trono, ¿sí? Y que aquí lo describe 3 cosas, que son relámpagos, truenos y voces. Si Dios quiere también, no sé si el Espíritu Santo nos lleve por ahí para ver otras cosas que salen del trono, porque debajo del trono también sale un río, ¿sí? Entonces, y nos habla del río de su nombre, y hay 10 cosas más. De hecho, los 10 mandamientos salen del trono. Entonces, ahí está escondido en Apocalipsis cómo salen del trono estos 10 mandamientos. Si Dios quiere, tal vez tocaremos algo de esto. Sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar en estas 3 cosas que salen del trono. Dice: y del trono salían relámpagos
y truenos y voces. Esto es bien interesante. Cuando nos habla de relámpagos, bueno, recordemos que Dios usa lo natural, o sea, la creación física, lo que vemos. Dios utiliza cada cosa de la creación natural para enseñarnos cosas espirituales. Eso está en el libro de Romanos, ¿sí? Donde nos dice que su eterno poder y deidad se hacen manifiestas para nosotros a través de las cosas hechas. No sé si lo han leído. Sí, lo han leído, ¿verdad? Para no ir a esa parte de la escritura. El poder de Dios, su divinidad, la podemos ir entendiendo a través de las cosas naturales, y es ahí donde, aunque hay cosas que no entendemos por qué Dios las hizo, pero tienen un propósito. Nos quieren dar a conocer, o quiere Dios mostrarnos cómo es el mundo espiritual a través de esto. Y en el caso de los relámpagos y los truenos, esto es bien poderoso, porque en lo natural, o sea, en lo físico, el relámpago es la separación de nubes por asuntos de electricidad y de termodinámica. Se separa las nubes, hay una separación, y eso, esa descarga, ¿sí?, hace que las nubes se separen. Y luego las nubes se separan, eso produce el relámpago, ¿sí? Y eso produce un efecto que luego las nubes se vuelven a unir, y ese es el trueno que nosotros escuchamos. Mire, las nubes se ven tan bonitas, tan suavecitas, puro algodón, pero cuando están en una condición de tanta carga eléctrica, se produce esta separación y se produce esta unión que, pues, valga la redundancia, produciendo un sonido tan fuerte que muchas veces hasta nos asusta. ¿O no se asusta usted a veces con un trueno? Es más cuando nos agarra así en fly el trueno, ¿verdad? Ustedes, o no sé si han tenido la experiencia que caiga un rayo cerca donde ustedes han estado. Eso es algo bien impresionante. Una vez tuvimos la experiencia con mi esposa, que casi como unos 10 metros, menos 6 metros cayó un rayo, y fue una cosa terrible realmente, ¿verdad? Que ahí es donde uno ve la grandeza de Dios y lo pequeñito que es uno. Que un abrir y cerrar de ojos, como hace el rapto, así también puede uno ser fulminado con un rayo. Entonces, el relámpago y el trueno, en la palabra de Dios, en este caso, nos habla de la palabra que produce separación, ¿sí? El relámpago es separación, es cuando se separan las nubes. Nos enseña el principio de separación. Y el trueno nos habla de la palabra de unión. Separación, y nos habla de unión. Y esto es poderoso, porque esto sale del trono. Y recordemos que en el trono está la esposa del Cordero. ¿Estamos? Quizás esto tuve que haberlo mencionado al principio. No olvide, ¿sí?, que la esposa no va a estar alrededor del trono. La esposa va a estar en el trono, porque es a quien el Señor Jesús le dice: ven, siéntate en mi trono, como esposa, como ayuda idónea. Con la corona de justicia, la esposa va a estar en el trono. Entonces, estos relámpagos, mire, todo lo que describe acá, ¿sí?, que sale del trono, que describe el carácter del Padre, el carácter de Cristo, pero describe también el carácter de la ayuda idónea del Cordero, el carácter de la esposa del Cordero. Por lo tanto, mis hermanos, estos relámpagos que salen, que irradian del trono, está hablando de lo que la esposa tiene que tener, del nivel de separación que alcanzó para separarse de las cosas del mundo, separarse de todo aquello que no proviene del Padre, separarse de todo aquello que desagrada a Dios. Mire, esto es bien poderoso, porque si nosotros queremos llegar cada vez a más niveles de unión con Cristo, así también tiene que ser el grado de separación que tenemos que hacer de todo aquello que no es de Cristo. ¿Estamos? Entonces, estos relámpagos nos hablan de esa separación que nosotros tenemos que experimentar día a día, y en cada paso de separación que damos tenemos una experiencia, o una nueva experiencia de unión con Cristo, de unión con el Padre, de unión no solamente con su naturaleza divina, sino de unión con su voluntad principalmente. ¿Está claro esto? Eso es lo que nos enseña estos relámpagos que salen del trono. Y miren, la palabra de Dios es como un relámpago.
De hecho, en Jeremías habla que su palabra es como martillo y es como fuego, ¿sí? Esta palabra relámpago nos habla de fuego, mis hermanos. Entonces la palabra de Dios es poderosa y va a operar como un relámpago en nosotros para separarnos. Mire, separarnos de los deseos de nuestra carne. La palabra de Dios nos viene a golpear, ¿sí? La palabra como un rayo nos golpea, nos confronta, nos redarguye, nos corrige. Pero de nosotros depende si abrimos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, como declaramos al inicio de la enseñanza. De nosotros depende si recibimos la palabra, el relámpago de la palabra que viene no solo viene a enseñarnos. ¿Se recuerda 2 Timoteo 3, 16, 17? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿O ya no se recuerda de esa cita? Eso es algo que usted y yo tenemos que tener en la mente, en el corazón, en la mente y en la punta de la lengua, mis hermanos, porque es nuestro enfoque. Entonces, mire, la palabra de Dios, cuando viene como relámpago, no solamente viene a enseñarnos la condición de nuestro corazón, la condición de nuestra mente, la condición de nuestra relación con Dios, qué tan separados estamos de Dios, pero nos viene a confrontar, nos viene a redarguir, nos viene a corregir. Pero de nosotros depende si damos cabida a que su palabra opere de esa manera en nosotros. ¿Está? Porque no nos gusta cuando la palabra nos confronta, no nos gusta cuando la palabra nos redarguye, no nos gusta cuando la palabra nos corrige. Nos molesta. Hay quienes no soportan la palabra de Dios, que es como un relámpago que viene a tratar de separarnos. Mira, separar todos esos razonamientos, esos prejuicios que tenemos carnales, a separar eso en nuestra mente para que podamos recibir la Torá, la verdad, lo único que nos va a hacer verdaderamente libres. Está claro. Pero si nosotros dejamos que la palabra de Dios nos confronte, nos corrija, nos redarguya y nos corrija, entonces vamos a experimentar un nuevo nivel de unión con nuestro Señor Jesucristo, de unión con su voluntad. La palabra de Dios es un relámpago, ¿sí?, que viene a separarnos de todo lo que en nosotros es contrario a la voluntad de Dios. Y cuando dejamos que la palabra de Dios nos separe de lo que es contrario a su voluntad, el efecto va a ser que nos une más a su voluntad. Ese es el efecto del relámpago. En lo natural, el relámpago separa las nubes, pero la unión, el trueno es la unión nuevamente de ellos. Ahora bien, es importante entender esto, y lo vamos a ver con un ejemplo en la palabra de Dios. Ahorita le estoy dando la teoría y vamos a ver un ejemplo de experiencia ahí en la palabra de Dios. Junto con la separación, que eso es lo que como mencioné y lo sigo mencionando para que usted medite, porque la separación es lo que no nos gusta de la palabra, ¿sí? ¿Cómo viene a separarnos? Porque nosotros queremos estar bendecidos por Dios, pero seguir en nuestro mismo sistema de vida, haciendo lo que nos gusta hacer, aunque eso sea contrario a la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, no queremos ser movidos, no queremos cambiar, no queremos dejar varias cosas que no son la voluntad de Dios en nuestra vida, que son desagradables a Dios, pero no queremos dejarlas. Y cuando la palabra viene como relámpago a querer separarnos de eso, nos molestamos, nos enojamos y decimos, yo le he oído, es que la palabra es muy dura, mejor me voy donde esté más suave. Pues sí, usted puede ir a buscar palabras suaves, pero en el trono de Dios y en la Nueva Jerusalén solo van a estar los que han dejado que la palabra los separe totalmente de todo aquello que no es como Cristo, que no es como el Padre. ¿Está claro? Entonces, junto con la separación se da el proceso de limpieza también de nuestro corazón, mis hermanos. ¿Estamos? La palabra de Dios, que que viene como un relámpago a separarnos de todo lo que he mencionado, trae con ello la limpieza de nuestro corazón. Viene a limpiarnos, a liberarnos, como mencioné, principalmente algo que nos causa muchos problemas y que a veces no nos damos cuenta. Y me gustaría que me ayudaran a encontrar esta cita, pero la palabra nos enseña a que nosotros derribemos todo argumento, toda altivez y toda fortaleza
que en nuestra mente se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esto es algo que hay que entender, porque mire, si algo nos está causando problemas a la mayor parte de cristianos, es precisamente ello. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando, o si me pueden poner el versículo 4, quiero ver el contexto. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué cosas? De fortalezas. Pero esas fortalezas no solo es en lo externo, de fortalezas demoníacas. Las fortalezas más terribles y que es más urgente derribar, mis hermanos, son las fortalezas que están en nuestra mente. En nuestra mente. Y luego es por eso que en el siguiente versículo dice: derribando ¿qué cosa? Argumentos y toda altivez que se levanta, donde obviamente en nuestra mente, en contra del conocimiento de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué cosa? A la obediencia de Cristo. Mire, tenemos tantos argumentos en nuestra mente, tanta altivez, tanto orgullo, tanta rebelión que no nos damos cuenta. Lo que no nos gusta de la palabra lo hacemos a un lado, ¿sí? ¿Sí? Mire, hay cosas, no quisiera mencionar esas cosas por un lado porque se malinterpreta, pero temas un poquito álgidos. Por ejemplo, con el dar, ¿sí? Con el diezmo, la primicia. Mire, ¿cuánto argumento pone el pueblo de Dios para no dar? Esa es una fortaleza. Si no nos gusta, entonces le ponemos argumentos, ponemos excusas, y eso es altivez delante de Dios, porque queremos ponernos por encima de la palabra de Dios. Dios ha dicho, y lo más sabio es obedecerle, aunque no nos guste. Ese es ser adorador en espíritu y en verdad. Ser obedientes, aunque no entendamos aún el por qué Dios nos pide que hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Está claro? Hace poco alguien mencionaba ahí: es que conmigo no va eso de las coberturas. Lo que pasa es que no le gusta, entonces levanta argumentos. Hay una altivez. Entonces dice: eso yo no creo en eso. Yo pienso que eso no debe de ser así. Esos son esos argumentos, esa altivez, ese orgullo, esa rebelión que se convierte en una fortaleza en nuestra mente. ¿Y qué hace esa fortaleza? Mire, esa fortaleza lo que hace es separarnos de Dios. Entonces Dios en su misericordia envía los relámpagos, su palabra como relámpago, para separarnos de esa altivez, de esa fortaleza, de ese orgullo, de esa rebelión. Pero de nosotros depende si dejamos que su palabra penetre y venga a separar en nuestra mente todos esos razonamientos y argumentos humanos que nos impiden tener una unión más alta, más profunda con nuestro Señor Jesucristo. Me estoy dando a entender con esto. Entonces, mis hermanos, es por eso que del trono salen relámpagos y salen truenos. Nosotros nos resistimos mucho a esto. Entonces la palabra de Dios viene a separarnos y viene a liberarnos, viene a limpiarnos de todo el orgullo, de toda esa rebelión, y también de toda la glotonería que tenemos, porque la palabra habla de glotonería, de embriagueces y los afanes de este siglo, que son como lazos que nos tienen atados, ¿sí? La glotonería es esa codicia, esa avaricia que se levanta en nosotros por las cosas materiales, y aún queremos que Dios nos sirva únicamente para nosotros obtener esas cosas materiales. Y los afanes de este siglo. 3 cosas que dice en Lucas capítulo 21, versículo 33 en adelante. Habla que estos son como lazos que nos tienen atados al mundo, a esta tierra, ¿sí? Y entonces, mis hermanos, la palabra de Dios viene como un relámpago. ¿A qué? A cortar eso, a separarnos de eso, para que podamos experimentar nuevas uniones con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la liberación, esa es la limpieza que se viene a dar, a botarnos todas esas excusas en nuestra mente. ¿Para qué? Para llevarnos a otras dimensiones de unión. Mira, sin darnos cuenta nos quedamos estancados, y es por eso que a veces la persona se siente seca, como que ya no experimenta a Dios, una tibieza. ¿Cuál es el problema de la tibieza espiritual? Que estamos unidos
a las cosas del mundo, a las cosas de acá abajo, y separados de las cosas de Dios. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, del trono irradian, salen estos relámpagos. ¿Por qué salen del trono estos relámpagos y truenos? Porque es una manifestación de la naturaleza de la esposa del Cordero. La esposa del Cordero irradia esa separación, esa consagración que alcanzó para el Señor, ese nivel de unión total, de unión plena, un espíritu, una mente, una voluntad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Y luego, ¿qué más sale del trono? ¿Qué vimos? Voces. Y bueno, la palabra voces significa oír con atención. Y significa también no solo oír con atención, sino oír con una actitud de obediencia. Es ese tipo de voces. Es una voz de gratitud, es una voz de alabanza que sale de la esposa del Cordero, pero por la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Y yo creo que para entender mejor esto, vamos a ir a Isaías. A Isaías capítulo 5. Isaías tuvo esta experiencia que nos enseña muchísimo para que podamos ver cómo opera esto de los relámpagos, de los truenos y de las voces que salen del trono. Vamos a Isaías capítulo 5, por favor. Isaías capítulo 6. Si queremos estar en el trono, tenemos que separarnos de lo que desagrada a Dios para poder unirnos a Dios mismo. ¿Está claro esto? Tenemos que tener una vida separada. Y cada vez, entre más avancemos en el camino a la Nueva Jerusalén, le cuento, cada vez el camino se hace más angosto. Cada vez se hace más angosto. Cada vez tenemos que ir separándonos de cosas que no pueden entrar en la Nueva Jerusalén. Es por eso que es bonito estudiar y entender qué es lo que no puede entrar a la Nueva Jerusalén, porque de todo eso hay que separarnos. Si queremos estar en la Nueva Jerusalén, y ahí en Apocalipsis nos describe, la palabra nos describe qué cosas no entrarán a la Nueva Jerusalén. Si no nos da tiempo a estudiarlas acá, pues estúdialas por su cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien, en Isaías capítulo 6, esta es la experiencia de Isaías, de un hombre con muchos problemas de corazón igual que nosotros, un gran profeta de Dios, por supuesto, pero que tuvo unas experiencias tremendas. Fíjese que ya en el capítulo 6, antes de leer, Isaías, siendo profeta, se había pegado una gran entibiada. Sí, se había pegado una gran entibiada. Él era un gran profeta. Pero en algún momento él empezó a ser influenciado, escuche bien esto, influenciado por la gente con un corazón lleno de las cosas del mundo, hablando del pueblo de Dios. ¿Estamos? Es que eso nos tiene que hacer abrir los ojos, principalmente a los ministros. Cuando Isaías se dio cuenta, él ya estaba navegando en el mismo barco con todo el resto. A él se le metió el espíritu de Vicente. ¿Sabe cuál es el espíritu de Vicente? ¿Sí? ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Así estaba Isaías a estas alturas. Entonces vea la experiencia que tuvo. Él ya estaba acomodado. Le estoy dando el contexto. Él ya estaba acomodado con la gente. Así que bonito, vamos a este desayuno, vamos a este otro, vamos a reunión aquí, vamos a reunión. Mire, cuando sintió Isaías, ya estaba él gozando de los deleites de esta tierra con el resto del pueblo de Dios, entreteniéndose. Ya conmigo, entreteniéndose. Bueno, y entonces dice en el versículo 1: en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ve la experiencia que tuvo acá Isaías. ¿Qué fue lo que él vio? El trono. ¿Y qué es lo que estamos estudiando? El trono. ¿Y qué hemos visto hoy que sale del trono? Relámpagos, truenos y voces. ¿Está claro? Isaías tuvo una experiencia en la misericordia de Dios, y usted y yo pidámosle a Dios este tipo de experiencias que de verdad marcan un antes y un después en nuestra vida. ¿Sí? Isaías
tuvo esta visión, esta experiencia, y dice: vi, dice, yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No dice cubrían el templo. Entonces aquí las faldas está hablando de su gloria, llenaban el templo, porque las faldas no llenan algo, cubren en lo natural. Aquí está hablando que llenaba el templo. Versículo 2: por encima de él había serafines. ¿Cuántos saben qué son los serafines? Si no lo sabe, lo siento. Bueno, dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. No me voy a meter a esto, pero nosotros tenemos que aprender a ser como los serafines, mis hermanos. ¿Sí? Ellos no andaban exhibiéndose. Tal vez, yo sé, fíjese, que algunos me critican porque es que yo hablo tanto de no promocionarse, no autopromocionarse, no estarse exhibiendo. Es que por todos lados encontramos en la palabra de Dios que si queremos estar en el trono, tenemos que aprender a que sea Cristo el visto y no nosotros. ¿Está claro esto? Es su nombre lo que estamos llamados a dar a conocer, no el nuestro. Y vean la actitud de estos serafines: cubrían su rostro, cubrían sus pies, con las otras 2 volaban. ¿Cuántos quieren saber qué significa eso? Vénganse a unas próximas. Bueno, si es que hay próximas enseñanzas. Versículo 3. Y dice, hablando de los serafines: y el uno al otro daba voces, diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, vean lo que estaba viendo Isaías. Y el 4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Eso fue lo que vio Isaías. Diga conmigo: eso fue lo que vio Isaías. O sea, vio el trono. Es interesante que vio serafines, los serafines, vio características de los serafines, vio lo que los serafines estaban proclamando: santo, santo. Y entonces, ¿qué causó esta experiencia en Isaías? Dice el versículo 5: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y que dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Se está hablando del pueblo de Dios. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, mis hermanos. Sigamos leyendo, después le explico. Y el 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Esta palabra carbón, ¿sabe qué significa? Entre varias cosas, relámpago. ¿Sí? Viene un serafín con un relámpago, tomado del altar con unas tenazas. La palabra tenaza significa limpieza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa. Esta palabra culpa aquí es iniquidad. Es quitada tu iniquidad y limpio tu pecado. Entonces, mis hermanos, paremos un momento ahí, después vamos a seguir leyendo. Veamos esta primera experiencia de Isaías. ¿Está conmigo? Vio el trono. Y cuando él vio el trono y vio los serafines, vio el fuego de los serafines, porque serafín es serpiente ardiente, es algo que enciende. Estos son seres angelicales que arden con el fuego de Dios. Por supuesto que ahora también hay, después de la rebelión, hay serafines caídos, que son las serpientes malignas, que hacen arder a las personas con un fuego extraño, con un fuego de pasiones desordenadas y todo ese tipo de cosas, o fuego de odio. Pero Isaías vio estos serafines, vio el fuego de los serafines, vio la pasión de los serafines, de ese fuego de pasión por Dios, de esa pasión de adorarlo, de esa pasión de servirle. ¿Me está escuchando? De esa pasión de estar contemplando y de estar en la presencia de Dios, mis hermanos. Y cuando Isaías tuvo esta experiencia, mire, esa experiencia fue como
Fue como un relámpago para él, porque vino a mostrarle su condición de tibieza, su condición de relajamiento, de acomodamiento, mis hermanos. Y se dio cuenta que él ya estaba hablando igual que el resto del pueblo de Dios, porque aquí está hablando del pueblo de Dios. Y es por eso que dice: ay de mí que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios. En otras versiones dice: soy pecador, he estado viviendo como todo un pecador, igual que el resto del pueblo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué produjo esta experiencia del trono en Isaías? Produjo arrepentimiento. Y en el momento en que él se arrepintió, entonces tuvo la experiencia que uno de los serafines vino como un relámpago, mis hermanos, vino a tocar sus labios, vino a operar una liberación en él, una limpieza en Isaías. Y es por eso que le dijo: ahora esto ha tocado tus labios, ahora este fuego ha tocado tus labios, pero has sido liberado de tu iniquidad y también has sido perdonado y limpiado de tu pecado. Vea lo que produce un arrepentimiento genuino. ¿Está claro? Y cuando él tuvo este arrepentimiento, mis hermanos, y experimentó este nuevo nivel de perdón de Dios, este nuevo nivel de limpieza y de liberación de su corazón y de esa tibieza espiritual, de todo ese orgullo, de toda esa rebelión, de todos esos argumentos y altiveces y fortalezas que se levantan en nuestra mente, entonces, mis hermanos, él experimentó una unión, una nueva unión nuevamente con el Señor. Y es por eso que dice en el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esto es poderoso, esto es poderoso. Relámpago trajo una separación. Vino a mostrar la condición en el corazón de Isaías, que produjo arrepentimiento y trajo limpieza. Y esto lo llevó, mis hermanos, a una nueva unión, a una unión más alta con el Señor. ¿Y qué produjo esto? Produjo voces saliendo de Isaías, como en el trono son voces saliendo de la esposa. ¿Y qué tipo de voces son esas? No solo de adoración, no solo de alabanza, sino decirle: Señor mío, Dios mío, no mi voluntad, ya no quiero seguir haciendo lo que yo quiero, ya no quiero seguir viviendo para mí mismo. Señor, ahora ya oí tu voz. No la estaba oyendo por esa tibieza espiritual, no la oía, pero ahora sí la oigo. Y esa palabra oír es Shamá, es Simeón, el que oye, el que obedece. Oír con inteligencia, usted lo puede ver en la concordancia. Oír con actitud de obediencia. Y entonces, vea, me impacta porque Dios mismo dice: ¿a quién enviaré y quién irá? Y habla en plural: por nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién está dispuesto a ir por nosotros? ¿Quién está dispuesto a ir a dar a conocer mi nombre? Dice el Señor. ¿Quién está dispuesto a ir a servir, a dejar su comodidad, a dejar, mire, toda esa tibieza espiritual? Pero cuando dejamos que la palabra de Dios nos separe y experimentamos una nueva unión con Dios, va a salir esa voz de dentro de nuestro corazón que le va a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Necesitamos tener una experiencia con el trono de Dios. Necesitamos experimentar esos relámpagos, esos truenos y esas voces que salen del trono, mis hermanos. Mire, todo el pueblo de Dios lo necesitamos. Estamos tan acomodados. No queremos dejar nuestra comodidad, la zona de confort. Hay muy pocos dispuestos a levantar su mano y decirle: Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que viva? ¿A dónde quieres que me vaya? ¿Qué quieres que haga? Como Jesús en el Getsemaní, cuando se estaba muriendo. ¿Sí? Jesús sabía el plan de Dios de llegar a la cruz. Ese era el plan. Pero Jesús estuvo dispuesto a decirle: Señor, me estoy muriendo acá. ¿Sí? Cuando dijo: no dejes, como es, si es posible, eso de la copa ahí, ¿sabe qué fue lo que dijo? Pero en otras palabras está diciendo: Señor, yo me estoy muriendo acá. El plan es que vaya a la cruz. Pero él estuvo dispuesto a rendir el plan. Él dijo: pero Señor mío, si tú cambiaste de plan, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Porque yo no vine para hacer mi voluntad, yo vine para hacer tu voluntad, porque está escrito que Jesús dijo eso.
Está claro, pero eso es lo que nos hace falta a nosotros. Necesitamos esa experiencia. Queremos estar en el trono. Mire, la esposa del Cordero en el trono va a irradiar esos relámpagos, va a irradiar eso. Mire, va a salir de esos truenos y esas voces de obediencia, esa voz de, escuche cómo se lo voy a decir, esa voz de alabanza gozosa por hacer la voluntad del Padre. Esa alabanza, esa voz de adoración, de alabanza, de deleite por hacer la voluntad del Padre, por haber hecho la voluntad del Padre en esta tierra y seguirla haciendo por la eternidad. Esos son los destellos que salen del trono, que son los destellos mismos de la esposa del Cordero, los destellos mismos de Cristo Jesús. Amén. Es el lino fino de la esposa del Cordero. De ese lino fino salen estos relámpagos. Una vida separada para Dios. Una vida consagrada para Dios. Una vida dedicada a existir, a vivir para Dios. ¿Me está escuchando? Esto no es nivel del atrio. Esto no es nivel del lugar santo. Este es nivel del lugar santísimo de la Nueva Jerusalén. La valentía. La valentía. Y póngase de pie un momento, por favor. La valentía de vivir para el Señor. Separados. Pero tenemos que dejar que la palabra de Dios venga y nos separe de todo eso que nos impide subir a otros niveles, a otras dimensiones de unión con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Esto no es para cobardes. Es por eso que a la Nueva Jerusalén no entrarán los cobardes. Entre otras cosas que habla que no entrarán a la Nueva Jerusalén. Es por eso que Jesús dijo: los valientes, los violentos o valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, son los que arrebatan la dimensión de la Nueva Jerusalén. Entiendo que el problema es que a estas alturas hay muchos cristianos que todavía piensan que el cielo es lo mismo que la Nueva Jerusalén, y es totalmente diferente. Totalmente diferente. Es por eso que los que estarán en la Nueva Jerusalén, dentro de varias cosas de su descripción, dice que tendrán el nombre de Dios escrito en sus frentes. ¿Por qué? Porque amaron el nombre por encima, el nombre que es sobre todo nombre, por encima de todos los demás nombres. ¿Está claro esto? Por eso Jesús dijo: el que no ame menos a padre, madre, esposa, hermanos, hijos, menciona 7 cosas, y aún su propia vida, dijo. El que no esté dispuesto a amar menos, o en otras palabras, amar a Jesús por encima del amor de todo ello, Jesús dijo: no puede ser mi discípulo. ¿Estamos? Necesitamos separarnos para Dios. Este es un llamado a separarnos para Dios, a tomar la decisión de separarnos, de vivir para Él, de consagrarnos a Él. Aquí nos iríamos a Levítico, a lo de pezuña hendida, un caminar separado para Dios, consagrado a Dios. Ya no vivir para nosotros mismos, porque está escrito: todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pero dejemos de ser de ese montón que buscan lo suyo propio. ¿Queremos estar en el trono? ¿Queremos estar en la Nueva Jerusalén? Tenemos que salir del montón que están buscando cada uno lo suyo propio y empecemos a vivir para buscar lo que es de Cristo. ¿Está claro esto? Quisiera hacer un llamado, pero no quiero que se comprometan así por así. Mejor piénselo bien. Medite bien en esto. Vaya a su casa y medite en esto, porque el tiempo se nos está terminando. El arrebatamiento está a las puertas. Cristo está a las puertas. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Separados para Él? Sí. ¿Separados de Él y unidos al mundo?
o separados del mundo y unidos a Él? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Aquí ya no se trata de ministerio. Aquí no se trata de qué ministerio tengo. Aquí se trata de qué nivel o qué dimensión alcancé de separación para Él y de unión con Él. Amén. Padre eterno, te damos gracias por hablarnos. Padre, gracias porque tu palabra llega justo a tiempo, Padre celestial. Padre, hoy reconocemos aún más nuestra necesidad que tu trono se establezca en nuestro corazón. Somos necesitados, Padre, que tu palabra venga como fuego, venga a separarnos del orgullo, de la rebelión, de toda la altivez. Que tu palabra venga como un relámpago, Padre, a derribar, a separar de nuestra mente todo argumento, toda altivez, toda fortaleza, toda excusa que ponemos constantemente para no dedicarnos completamente a ti, a existir para ti, a trabajar para ti. Si tenemos trabajo, que sea para ti, Señor, para vivir y servirte. Si tenemos negocio, que sea Señor, para servirte y vivir para ti, Señor nuestro, dedicados a ti, separados del mundo, separados de los deleites de este mundo, separados de todo aquello que no edifica, separados de todo aquello que no nos lleva al cumplimiento del supremo llamamiento que tú nos has hecho en Cristo Jesús, Padre celestial. Padre eterno, ayúdanos a abrir de a de veras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser, y recibir tu palabra como relámpago. Recibir, Padre, la confrontación. Ayúdanos a recibir, Señor, el redargüimiento y la corrección que trae a nuestra vida tu palabra, Señor Dios Santo. A recibirlo con gozo, con deleite, sabiendo que tú a quien amas lo disciplinas, lo corriges. Padre bendito, ayúdanos a ser sabios, entendidos. Padre eterno, porque queremos estar en la nueva Jerusalén, queremos estar en el trono, Padre. Queremos ser de los privilegiados de tener tu nombre escrito en nuestra frente y servirte, Padre, en la nueva Jerusalén. Tener el ministerio más alto y sublime que nos das oportunidad de tener, y es de ser ayuda idónea del Cordero, de servirte en la nueva Jerusalén, viendo tu rostro, contemplando tu rostro, Padre celestial. Bendito Dios. Ayúdanos a levantar nuestra vista. Ayúdanos a ya no tener nuestra mira en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba, en tu trono, Padre, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bendito Dios eterno. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir tus pisadas. Señor Jesús, ayúdanos a ser como tú, que estuviste en esta tierra dedicado a nuestro Padre, aún trabajando en la carpintería. Estuviste creciendo en sabiduría, estuviste creciendo en el conocimiento de nuestro Padre, creciendo en gracia, creciendo en, Señor Jesús, en cumplimiento del plan de Dios para tu vida. Ayúdanos a nosotros a caminar de esa manera, Señor Jesús, a vivir de esa manera, no importando el trabajo o a lo que nos dediquemos, pero sea para servirte, para seguirte a ti, no para entretenernos en esta tierra, no para andar detrás de los deleites y de las codicias de este mundo, Señor. Señor, líbranos del engaño de las riquezas, bendito Señor nuestro. Sálvanos, Cristo, sálvanos de nosotros mismos, Cristo Jesús. Corrige nuestros pasos. Escrito está que de Jehová es enderezar los pasos del hombre. Endereza nuestro caminar, Señor. Que ya no nos desviemos
desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino caminemos rectamente en dirección hacia ti, Padre, con nuestros ojos puestos en ti, Señor, no en los distractores de este mundo, ni siquiera en los distractores de la iglesia, Señor Dios Santo. Ayúdanos a consagrarnos más y más. Padre, gracias te damos. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar al Señor. Conocer los misterios del reino de Dios. Escuchen lo que les digo en este momento por el Espíritu Santo. Conocer los misterios del reino de Dios, los misterios del trono de Dios, conlleva una gran responsabilidad. Porque es un llamado que Dios nos hace. Porque si no, solamente caemos en una comezón de oír y nada más querer saber por saber. Y vamos a recibir más y más revelación y entendimiento de parte del Espíritu Santo si estamos con la actitud de que todo lo que el Señor nos va revelando, nosotros lo vamos abrazando y vamos orando para que tengamos la experiencia, ya no solo el conocimiento teórico, sino de experiencia, como vimos en una de las enseñanzas. Su justicia, las acciones justas, poner por obra lo que el Señor nos revela. Y eso nos va a llevar más y más a recibir más teoría, sus juicios, justicia y juicio. Y aunque no entendamos cuando gira la balanza, aunque no entendamos la teoría muchas veces, pero pongámosla por obra, porque esas son las acciones justas de la esposa del Cordero. Ese es el lino fino que irradia relámpagos, truenos y voces. ¿Me está escuchando? Cuando creemos, aunque no entendamos, pero creemos y lo hacemos. Abraham creyó a Dios aunque no entendió y le fue contado por justicia. Creyó aunque no entendió. Él pensó que era una ciudad terrenal, la Nueva Jerusalén era algo terrenal. No entendió bien, pero aunque no entendió, él dedicó su vida a buscar esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dedicó su vida a ello. Si usted ha leído en su Biblia, si no ha estudiado, por lo menos ha leído la vida de Abraham. Él dedicó su vida, lo dice allí en Hebreos 11, entre los héroes de la fe. Abraham, que vivía en tiendas, porque andaba en busca, andaba detrás de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la Nueva Jerusalén. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo para ser llamados amigos de Dios. Amigos de Dios. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Démosle gloria, vamos a dejarlo ahí. Dios mediante, le avisaremos cómo seguiremos con estas enseñanzas.